En el video anterior les compartimos nuestros últimos kilómetros por Alaska, durante los que visitamos Chicken, un pequeño pueblito minero donde solo residen 15 personas de forma permanente y al que no es tan sencillo llegar. Para cerrar esta etapa, fuimos al único bar de la zona para disfrutar unas ricas cervezas con amigos y ver también la extraña tradición que tienen aquí, donde muchos viajeros de todo el mundo dejan sus recuerdos, incluyendo la ropa íntima, aunque eso sí, luego de ser detonada. No se animó a tocarlo, dice. Y ahora lo va a hacer como un cañón. Afuera. ¡Pato! Ahora sí. ¿Y eso lo vas a colgar ahora dentro del bar? La vamos a dejar en Alaska. Fueron más de 50 días disfrutando de Alaska, y si bien nos fuimos muy felices recorriendo estas tierras, el tiempo y el clima empiezan a jugar su papel. Estoy muy feliz, les juro que es cumplir un sueño esto. Por lo que decidimos finalmente emprender la ruta a Canadá. La frontera fue sencilla, aunque el clima no daba tregua. Casi perdemos al Cuervito, nuestro dron, al querer hacer algunas tomas, y paramos en un punto donde nos encontramos nuevamente con amigos. Hicimos empanadas caseras y por la noche, bajo un frío intenso, por primera vez en nuestras vidas pudimos ver y disfrutar de las auroras boreales. Mirá, es color rojo. Abajo de la camioneta mía. Wow. Tenemos grandes planes para Canadá y en este video les vamos a contar de qué se trata. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Buenos días amigos, como verán ya se ha desmontado el campamento acá. Arrancamos la mañana, bueno, yo mirando a San Lorenzo que estaba jugando y Belu cortándose el pelo. Estoy en la peluquería. Tremendo corte de pelo te mandaste. Me saqué todo. Tenía casi el pelo por la cintura. ¿Cuánto hace que no te cortabas? ¿Como 2 años? 2 años, la última vez que volvimos a Argentina, con Blanquita. Miren. Bueno, pero te quedó muy lindo, me gusta cómo te queda cortito. Mira. Ya lo tenías gigante además. Re cortito. Te quedó re lindo, me Además, gusta. ¿sabes qué? Me molestaba mucho porque con el viento se me enredaba fácil. Viento, acá no hay viento. Viento y frío. Viento y frío. Mira, No, te quedó hermoso. hay que emparejar algún pelo que seguramente me quedó más largo. No, te quedó re lindo. Muy bonito. ¿Me hago flequillo? Como quieras ella vos. capaz que es muy arriesgado, ¿no? Y te la jugás un poco, pero como quieras vos, si a vos te gusta. Y ayer estuvimos casi hasta las 2:30, 3 de la mañana, todos acá, porque pudimos ver auroras boreales, amigos, no saben lo que fue. El cielo pintado de verde de punta a punta, con auroras que se movían, fue increíble. No pudimos grabarlo, les prometemos que para la próxima va a haber video de las auroras, pero en esta ocasión solo sacamos fotos que les voy a ir dejando. Fue posta que increíble, ¿no, Belu? Sí, me parece que el flequillo no me lo voy a hacer. Me da miedo cortarme mal. Está bien, pero ¿qué opinas de las auroras? No, fue una locura. Al principio se veía algo muy clarito allá a lo lejos y justo coincidió como que del otro lado estaba terminando de atardecer. Entonces no, en la cámara se veía verdecito, pero a la vista no se veía nada. Yo decía, la gente paga tanto para ir a ver auroras y no se ve nada. Y esperamos. De a poquito se iba acercando hasta que en un momento estaban acá arriba y era un show de luces. Teníamos unas líneas verdosas que se veían así, eran mucho más claras que el cielo, o sea, se podían distinguir. A simple vista se veía verde. Sí, en las fotos sale como un verde más eléctrico, más fuerte. En persona no se veía tan verde, se veía más un verde más clarito, pero era impresionante. Obviamente en las fotos se ve más vibrante el color, pero a simple vista se veían las auroras verdes, fue muy bonito. La verdad que Canadá nos dio una bienvenida espectacular entre el compartir con amigos y encima poder ver auroras boreales por primera vez. Fue nada, increíble. El otro día en Chicken habíamos visto un poquito, pero no se veía mucho. Y acá tuvimos la suerte de poder verlas mucho más. Tuvimos como 2 horas mirándolas. Y no nos queríamos ir a dormir, obviamente, pero hacía un frío, estuvo bajo cero la temperatura, todos recontra abrigados y nada, y valió la pena igual, la verdad que fue hermoso.
Y ahora cuando Belu ya termine con el cortecito, nos vamos a ir para Dawson City, Me estoy emparejando. que tenemos que hacer un par de cositas, ¿no, Belu? Para Sí. lo que se viene. Sí, ya nos vamos para la ciudad. Estamos ahora por llegar al río Yukon y ahí se termina la ruta, no hay puente, no hay nada. Para poder cruzar hasta Dawson City hay que hacerlo en un ferry, así que estamos a 3 kilómetros, creo que es gratuito además, se usa por conectividad, digamos. Ya nos estacionamos, hay todo una fila, obviamente no. Así que vamos a esperar, no está el ferry en este momento acá, pero me voy a acercar. Nos pusimos en la fila de Airbus, de Motorhomes, así que tenemos uno solo adelante. Del otro lado está Dawson City y por acá debe venir la balsa, que no la veo. Como les contábamos ayer, esta ruta es una ruta que abre solo en verano, así que ya estamos en los últimos meses. Este río, en invierno, si no me equivoco, si no entendí mal, se congela. Entonces hay unos meses entre que el río se congela primero y cuando termina el invierno, los meses en que el río se descongela, que no hay forma de cruzar porque la balsa no puede cruzar de punta a punta porque se está congelando o descongelando y los vehículos en invierno pasan por arriba del río, pero en ese periodo tampoco pueden pasar porque se está descongelando, así que está muy frágil el hielo y ya para este lado no se puede pasar. En invierno esta ruta cierra, así que no se puede ir a la frontera igualmente, así que no pasa nada. Pero les adelanto que no es el único río que vamos a cruzar. No sé dónde está el otro cruce. Todavía no tengo muy en la mente la ruta que vamos a hacer. Pero vamos a hacer una parada en Dawson City para ir al mercado. Como saben, pasamos la frontera, así que no tenemos frutas, no tenemos quesos, no tenemos verduras, carnes, nada. Vamos a prepararnos porque se viene algo muy, muy bueno, que estoy muy ansiosa porque pase. Así que nada, vamos a cruzar, vamos a esperar la balsa para prepararnos y ahora ya en un ratito les cuento qué es lo que se viene. Y como el cruce viene para largo, porque entran menos de 10 vehículos en la balsa, estoy aprovechando para hacer unos fideitos. Todavía no hemos podido pasar por el súper. Y Belu está aprovechando para terminar el video de hoy, dejarlo programado. Y sí, por las dudas ya dejamos todo listo. Y ganamos tiempo de paso, porque miren, la balsa recién está llegando para el otro lado y entran pocos vehículos y estos buses ocupan mucho. Hay una fila enorme atrás. Así que bueno, veremos cuánto demora el cruce, pero mientras vamos comiendo algo y aprovechamos un poquito el tiempo. Hi. Casi una hora que tuvimos de espera. Sí, espera que es mi primera vez subiendo una balsa, man. ¿Nunca habías subido? No. Con cariño. Bueno, y ahora hay que esperar a que cruce, es bastante rápido, así que vamos a cruzar el río Yukon. El río Yukon es una de las arterias naturales más importantes del norte de América. Nace en las montañas de Columbia Británica, recorre el territorio del Yukon, al que da nombre, y atraviesa Alaska antes de llegar al mar de Bering. Tiene más de 3.000 kilómetros de longitud y fue la ruta vital durante la fiebre del oro de Klondike. Todavía hoy representa la esencia de la vida en el norte, duro, salvaje y lleno de historia. Para los pueblos originarios, el Yukon es sinónimo de abundancia, gracias al salmón que lo recorre cada año. Gran parte del invierno está congelado y durante la primavera desborda de agua.
vivos y salvos. Sí, fue súper cortito el cruce, 5 minutos. No sé, tardamos mucho porque no salía la balsa. Un señor me dijo en un momento que él creía que estaban cargándole combustible. Nadie sabe por qué. Y ya estamos en Dawson City. Estamos en Dawson City. Tenemos que salir de la zonita del puerto. Y me voy a estacionar acá nomás igual porque Marto está volando el dron, por eso estoy manejando yo. Ahora sí, ya estamos en Dawson. Pasamos por el Visitor Center a buscar folletitos. Sí, folletitos, nos dieron unos stickers, así que bien. Y además fuimos a buscar un poquito de información. Porque acá vamos a salir Espera, por... vamos a poner un mapita, ¿querés? A ver, tenés por ahí. Y entre todos estos folletos que agarramos, Agarré todo lo que había, no sé. mirá. Agarré hasta creo uno que en francés porque es de la fauna y me gustó mucho. Mira, acá. Muchos nos han preguntado si nos íbamos al Ártico. Bueno, al de Alaska ya no fuimos, pero vamos a ir al Ártico de Canadá, que estamos acá, mirá, en Dawson City. El Ártico de Canadá, obviamente, es acá arriba de todo. Este es el de Alaska, Prudhoe Bay. Este es el que vamos a ir nosotros, que es Tuk. Así Tuktoyaktuk. que es Tuktoyaktuk. Tuktoyaktuk. Hay que practicar ahí la pronunciación porque es una palabra complicadísima. Sí, pero bueno, lo conocimos hace unos meses cuando estábamos en las termas del Lea River en Canadá, y un viajero canadiense vino y nos dijo: ¿por qué van a Alaska? Si pueden ir al Ártico de Canadá. Y nosotros dijimos, bueno, nuestro sueño es ir a Alaska, pero de a poquito, mientras íbamos viajando por Alaska, fuimos sembrando ahí la idea de ir. Yo no estoy muy convencido porque son 900 kilómetros de ripio para llegar al Ártico y 900 kilómetros para volver. Este Ártico es diferente al de Alaska en muchos sentidos, pero bueno, en este no hay tanto camión, es un Ártico que está un poquito más serruchado por lo que nos dijeron, ya les contaremos. Pero se lleva a un pueblo. Pero se llega a un pueblo y Belu dijo desde el minuto cero: yo quiero ir a ese Ártico. Así que acá estamos, en la puerta de entrada al Ártico de Canadá. Desde Dawson City, desde afuera de Dawson City empieza la ruta. Y lo bueno es que no vamos a ir solos, porque solo no lo haría, la verdad. Está lleno de viajeros acá con los que estuvimos cenando ayer, que la idea, bueno, es hacerla acompañados, hacerla juntos. Pero Dawson City es la ciudad más grande antes de empezar la ruta, así que tenemos que ir a hacer las compras. Bueno, teníamos que pasar por el Visitor Center a preguntar. Yo pregunté el estado y me dijo: la ruta está en mal estado, pero la tienen que hacer, así que nada. Tenemos que cargar agua, vaciar los tanques, tenemos que hacer las compras en el súper, tenemos que hacer un par de cositas antes de arrancarla, así que bueno, vamos a empezar. Estábamos pagando todo tan caro en Alaska que estos precios nos parecen normales ya. Sí, y eso que es un supermercado chiquito, tipo un almacén de barrio, que dijimos acá nos van a matar. ¿Y la Pero, verdad? ¿Está todo igual que en Alaska o alguna cosa está más barata? mira, 2,50 el tomate. Uf, es más, encontré un tomate lindo. Bueno, pero está casi lo mismo que estábamos pagando en el Walmart de Alaska. No, está más barato de hecho, porque en Alaska pagamos 2.20 y acá es el dólar canadiense es un 70% de yankee. Así que están feos los tomates, hay que buscar bien. Ya hicimos las compras, gastamos como unos $60. Algunas cosas estaban más baratas, otras estaban mucho más caras también. Estamos, recuerden, en una ciudad alejadísima, o sea, traer las cosas sale mucho más caro. Sí, y al lugar a donde vamos a ir es todavía mucho más inhóspito, así que esto va a ser barato al lado de otros lados.
Pero bueno, ya está, comprábamos todo lo que nos hacía falta. Ahora vamos a salir a caminar porque el pueblo este parece precioso. Sacado de un cuento. Resulta que Dawson City es una ciudad que se fundó por el 1898. Pasó de ser un campamento minero que le llegara muchísima gente en busca de trabajar en las minas, en busca del oro. Así que se fundó la ciudad de Dawson City. En esa época tenía unos 17.000 habitantes, hoy no llegan a ser 3.000 personas. Y sí, pasa que vinieron todos por la fiebre del oro, después pasó un poquito la fiebre acá y se fueron para Alaska, a otros lugares donde había surgido la posibilidad de conseguir oro. Así todo, acá hay ríos donde se puede ir a extraer oro y demás, y creo que sigue siendo una de las fuentes de ingreso de la gente de acá, la minería y el turismo. Sí, fue la capital del territorio del Yukón hasta 1953, o sea, fue una ciudad muy importante. Y le quedó toda la arquitectura en las construcciones, así que eso es lo pintoresco. Hay muchas construcciones de época, por ejemplo, este es el Post Office, el correo, del 1900 es este edificio. Es muy lindo caminar por este pueblo, hay un ambiente muy tranquilo obviamente, pero miren qué hermoso. Todas las construcciones de madera, muchas parecen antiguas. Imagino lo que debe ser en invierno porque estamos súper al norte. Me sorprende mucho la cantidad de hoteles que hay en este pueblo. Ese, por ejemplo, dice No Vacancy y hemos visto un montón de hoteles ya. Piensen que es un pueblo chico y así todo, hay muchos alojamientos. No sé a qué viene la gente, pero hay muchos hoteles. No conozco así algo que haya muy grande para hacer por acá cerca, salvo empezar la ruta al Ártico. Así que capaz que viene mucha gente para empezar la ruta al Ártico hacia Tuktoyaktuk. ¿Vos decís? Vamos todos para Tuk. Capaz que sí. Acá tenemos una de las iglesias que, si prestan atención, está caída para allá. Recaída está. No sé qué le habrá pasado. 1901 dice. Saint Andrews. Toda madera. ¿Viste cómo se está cayendo la iglesia así, Belu? Dawson City es uno de los tantos pueblos del Yukón y Alaska que tuvieron un auge tan repentino como fugaz a causa de la fiebre del oro del Klondike. A diferencia de otros, Dawson fue una gran ciudad. Llegó a ser conocida como la París del Norte por sus hoteles y tiendas de lujo, bares y teatros. Fue, durante pocos años, la ciudad más importante al norte de Seattle y al oeste de Winnipeg. Luego sufrió la decadencia y hasta perdió el título de capital del Yukón. Hoy en día es parte del patrimonio de la UNESCO y caminar por sus calles es como caminar por un museo a cielo abierto. Sinceramente me recontra sorprendió este pueblo. Creo que uno de los más lindos que hemos visitado en el último tiempo. Sí, está todo muy cuidado. Es como que toda la arquitectura, como les contábamos, bien antigua, está cuidada, está prolija, está preparado para el turismo. Está muy hermoso, miren lo que es. Da gusto pasear por acá.
Miren, ahí tenemos el río Yukón que antes cruzamos con la balsa desde el pueblo. La idea de hoy era arrancar la ruta Dempster Highway, o sea, la ruta hacia el Ártico, pero no nos dio la vida porque Dawson City es un pueblo muy lindo que nos gustó, nos atrapó, nos quedamos paseando y bueno, se nos pasó un poco el tiempo y además estábamos cansados porque ayer la noche fue larga, así que decidimos posponerlo y la arrancaremos mañana, ¿no, amor? Y sí, no nos va a quedar otra opción, nos vamos a quedar acá a pasar la noche. Además, miren, nos agarró hambre, así que tuki, ya hicimos una tremenda tartita. Vamos a comer, a descansar y la Dempster se va para el video que viene, me parece, amor. Y sí, se las vamos a mostrar en el video que viene, así que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, que en el próximo video nos vamos para el Ártico. Gracias por estar del otro lado y nos vemos.